Un saludo para todos ustedes. En este momento, continuando con el software QGIS, voy a hacer el paso a paso para crear una capa en donde se va a almacenar el punto, como ustedes lo quieran denominar: punto de cierre, punto de fogue, construcción de box culver, construcción de boca toma, dependiendo del proyecto, de lo que se vaya a ubicar allí. Entonces, en la parte superior, en la barra de herramientas de menú, voy a ir a capa. En capa ustedes encuentran esta lista de opciones, ingresen a la que dice crear capa y ahí en donde diga nueva capa de archivo shape se abre la siguiente ventana en donde ustedes ubican la sección del nombre de archivo. Como tal no voy a ingresar allí, sino que voy a oprimir el botón explorar de los tres puntos y lo que hago es localizar la carpeta en donde estoy almacenando todo lo correspondiente al proyecto. Mi carpeta se llama insumos y recordemos está ubicada en el escritorio. Dependerá de donde ustedes la tengan organizada. En el nombre del archivo puedo colocar libremente el que yo decida. En mi caso le voy a nombrar como punto de cierre y la extensión, fíjense que lo voy a guardar en tipo SHP. SHP. ¿Listo? Le voy a dar guardar. Los demás requerimientos en la codificación del archivo seguramente a ustedes les aparece UTF-8 y si es así lo van a cambiar a System. En cuanto al tipo de geometría, pues este va a ser un punto que voy a localizar. Las dimensiones adicionales le voy a dar que nada. Y en cuanto al sistema de referencia coordenado, si ustedes no tienen el que definieron desde el principio en esta lista desplegable, lo van a tener que buscar con este botón que está a la derecha. Entonces nuevamente ingresan por el filtro. En mi caso, en mi proyecto, el que definí desde el principio es el 3115, sistema local de referencia Magna Sirgas de la zona oeste de Colombia. Entonces, le dan a aceptar y muy seguramente va a aparecer allí en esa lista que pueden desplegar. Por lo demás, pues no me preocupo, son valores predeterminados del sistema. Lo que voy a dar es aceptar ahora. Y fíjense que en la parte izquierda, en la sección de capas, se acaba de crear la del punto de cierre. ¿Dónde lo voy a ubicar? Puede ser que ustedes tengan coordenadas definidas, en mi caso no, pero para el ejemplo, para la demostración, voy a escoger una red de drenaje. Pero antes de eso, veo que es conveniente mejorar la transparencia del demo. Entonces, clic derecho propiedades, voy a ajustarlo para que se vea un poco mejor. Digamos que le voy a poner un 35%. Exacto, para que no se vea como tan difícil, no sea tan difícil para mí observar lo que tengo allí. Y busco una red que reciba los suficientes aportes. Pues, la idea es calcular una idea de drenaje que tenga unos buenos afluentes. En mi caso la voy a ubicar por aquí en este sector, puede ser. Tentativamente lo he visto por allí. Pero antes de eso, me gustaría definir algunas propiedades para esa capa que se acabó de crear del punto de cierre. En la sección de capas entonces voy a seleccionar punto de cierre, así fue como la nombré, y le voy a dar doble clic. Allí ingreso a esta ventana de las propiedades de la capa
Voy a donde diga simbología. Miren que está con un marcador simple. Yo lo puedo modificar asignándole el efecto drop shadow, por ejemplo. O si yo quiero poner otro símbolo que lo caracterice en la pantalla, puedo hacer. Puedo modificar incluso el color, si no lo quiero de color rojo, puedo graduar la opacidad. Pues yo solamente lo voy a cambiar, digámoslo así, en cuanto al símbolo. Le voy a dar a aplicar, aceptar y para poder hacer edición de o para poder hacer inserción de ese punto, voy a la parte de acá en donde está esta barra de herramientas que aquí me dice que es como de digitalización. Y fíjense que allí hay un icono como un lápiz de color amarillo. Cuando ustedes vean ese lápiz de color amarillo en Quiz, es porque les permite editar cualquier parámetro que ustedes tengan allí. Entonces voy a ingresar a ese botón, conmutar edición, y miren que al darle clic a ese botón de ahí se me activan otras opciones que antes no estaban. Lo mismo pasa pues si yo desactivo el clic, no, se desaparecen. Y esto lo que me va a permitir entonces es modificar esa capa con el fin de añadir un punto. Entonces por aquí también aparecen otros botones y uno de ellos es añadir punto. El atajo es control punto. Aquí pues el zoom no me permite acercarme para que ustedes vean en detalle el icono, pero espero que al tener una buena resolución del video lo logren identificar. Cuando yo doy clic en añadir puntos se activa como esta mira, cuya función es permitirme localizar en el dibujo en dónde voy a instalar ese punto de cierre. Ustedes pueden acercarse con el scroll en el mapa, por eso fue importante ajustar un poco más la transparencia del DEM para que yo pueda ver la red de drenaje. Dando clic sobre el scroll puedo moverme sin todavía instalar el punto, porque si yo doy clic izquierdo muy seguramente ya va a aparecer ahí. Entonces me acerco lo que más pueda y digamos que yo lo voy a instalar en esta parte de aquí. ¿Listo? Aparece automáticamente cuando doy clic izquierdo esa ventana que dice atributos del objeto espacial y me pide un ID. Ese ID yo le puedo colocar, no sé, el valor de 1, ¿cierto? Después lo voy a necesitar. Confirmo con aceptar. Y este es el punto de cierre que acabo de dibujar dentro de esa área de interés. ¿De acuerdo? La importancia de acercarse es para que en lo posible que el punto quede en ese afluente, quede contenido allí. Y pues lo que ahora procedo es volver a oprimir ese botón de conmutar edición para guardar esos cambios que hice en esa capa, ¿cierto? Entonces me va a preguntar que si deseo guardar esos cambios, pues le voy a dar que sí.
Esas fueron las modificaciones que hice respecto al punto de cierre. Nuevamente me dirijo acá a la parte izquierda y voy a definir en este momento lo que es la tabla de atributos. Entonces selecciono el punto de cierre, voy a la parte superior en la barra de herramientas de menú y busco este icono que dice abrir tabla de atributos. Listo. En esa tabla de atributos miren que tengo el ID de ese punto de cierre que acabamos de definir. También tengo un pequeño lápiz de conmutar edición. Voy a darle clic allí y entonces luego voy a buscar un botón que diga añadir campo nuevo. Listo. Este tiene que estar con el atajo también control W. Entonces si no aparece de pronto por el tamaño de la ventana, que es muy pequeño, pueden ajustar, como les decía, las dimensiones de esa ventana. La idea es que ustedes ingresen a ese botón que dice campo nuevo o también con control W, que es el atajo. Miren que allí se despliega otra ventana en donde les va a requerir el nombre. Yo no sé, a mí se me ocurre nombre, ponerle sitio. Comentario, pues ustedes sabrán si le quieren poner algo, no es obligación. En cuanto al tipo, pónganle, no sé, una cadena de texto. Los que hemos programado sabemos a qué se hace referencia. Texto cadena. ¿Listo? ¿Y qué longitud quieres? Pues convenientemente 25. ¿Listo? Allí dice longitud total del campo, incluidos los números de los dígitos después del decimal. Bueno, es como para la dimensión de ese tipo cadena que acabo de ingresar allí. Le confirmo con aceptar. Vuelvo entonces a la ventana de atributos y aquí en donde se despliega esta columna del sitio, ahí es donde yo tengo que tratar en lo posible de no exceder esos 25 caracteres. Es el tamaño de esa cadena que voy a digitar ahí. Se me ocurre a mí colocarle punto de cierre nuevamente. ¿De acuerdo? Y ahora sí, entonces cuando ya haya hecho esto, voy a nuevamente oprimir el botón de conmutar edición. Me va a preguntar que si deseo guardar los cambios en la capa de punto de cierre. Le voy a dar que sí, que los guarde. Cuando ya los haya guardado, entonces puedo cerrar esa ventana. ¿Qué he hecho allí? Por así decirlo, darle un nombre a ese punto. ¿Cómo lo visualizo? Entonces nuevamente en la capa de punto de cierre, o con doble clic o con clic derecho propiedades, ustedes vayan ahora a la sección que dice etiquetas. ¿Listo? En etiquetas seguramente les va a aparecer no labels en la parte superior donde está esta barra que se despliega.
pero allí vamos a cambiarlo entonces por etiquetas sencillas o single labels. ¿Listo? Cuando ustedes hacen ese cambio a single labels, aparece todo esto de aquí abajo. Entonces busquen donde diga valor, creo que está inmediatamente allí, exacto, valor. ¿Se acuerdan que nosotros estamos trabajando con una cadena de texto? Entonces seleccionamos la que dice ABC y la que acabamos de crear con el nombre de sitio. Esa cadena de texto él la va a mostrar en pantalla. Esa es la finalidad. No necesito ajustar pues nada más, a menos de que ustedes quieran modificar el color de esa cadena de texto, bueno, opacidad, tamaño, etcétera. Solamente le voy a dar a aplicar y aceptar. Miren, allí ya tengo caracterizado el punto de cierre. Al hacer zoom no va a haber problema de que se pierda. Él se ajusta a la proporción de la pantalla. Entonces ahora ya es visible el atributo. Y si ustedes se acercan lo suficiente, ¿por qué digo que acercarse? Para que logren mejor precisión en los datos. Y le dan clic derecho en ese punto de cierre, miren que les va a aparecer la opción de copiar coordenadas. Ustedes pueden copiarlas en estos dos sistemas, CRS o el WGS84, y eso lo que va a servir ahorita es para delimitar el área de drenaje. Entonces muy seguramente ustedes van a tener que copiar estas coordenadas y tenerlas por ahí a la mano. Y bueno, fíjense que en este caso aquí están las coordenadas geográficas en sistema decimal. Bien, ese es el proceso entonces para insertar un punto, y ya procedemos con el paso a paso para ahora sí generar la red de drenaje.